gracia de Cristo reanima tu amor. Vamos entonces a terminar el día de hoy el libro de los jueces. Nos quedamos ahí en Sansón, pero voy a hacer un pequeño resumen para repasar un poco este libro que tiene mucha información. Así que, bien, dijimos que los jueces, o también podríamos llamarle los libertadores, porque se puede tener esos dos nombres, los jueces libertadores. Hemos dicho que el autor es desconocido, algunos suponen que pudo haber sido Samuel, pero el escrito del libro no lo señala. Y este libro abarca desde la captura de Canaán hasta más o menos el Reino Unido, porque tenemos que aquí incluir a Elí, tenemos que incluir a Samuel y tenemos que incluir al primer rey de Israel, que fue Saúl. Así que más o menos eso es lo que abarca. Ya dijimos 450 años, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo señaló ahí en Antioquía de Pisidia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Una de las cosas que caracterizó esta época oscura es que no hubo un gobierno central, no hubo un rey. Murió Josué y luego no hubo ningún líder. No se levantó ningún líder para que pudiera seguir guiando al pueblo. Hemos dicho que fue un periodo oscuro, moral como espiritual. Encontramos muchas guerras aquí y opresiones de pueblos que oprimieron al pueblo de Israel. Esta es una parte bien interesante de la historia de Israel. Y dijimos que podíamos hablar de lo que fue el pueblo en esa época religiosamente, un pueblo entregado a la idolatría, porque ellos cayeron ante la idolatría de Canaán. Al no, dijimos, acabar con los pueblos, obedecer el mandato del Señor de tener que exterminar a todos esos pueblos que estaban allí. Y socialmente, uno de los problemas que también lo vimos fue estos matrimonios con las naciones. Ellos, a las naciones alrededor de ellos se unieron con mujeres extranjeras o desobedeciendo también lo que el Señor había ordenado. Luego, políticamente, hubo una falta de unidad, hubo separación entre las tribus, segregaciones entre ellos, y por lo tanto nunca se pusieron de acuerdo para que hubiera un líder, como después ocurre en la carta de Samuel, cuando Saúl llega a ser el líder de toda la nación. Ahora, dijimos también que Dios usó a estos jueces para libertarlos, tanto de la esclavitud espiritual que ellos encontraban y como física. Y también hemos dicho cuál fue la obra de los jueces. En la parte espiritual, ellos fueron levantados para, voy a usar la palabra, sostener la causa del Señor, ellos defender la causa del Señor. En la parte judicial, ellos también tomaron y se preocuparon de asuntos personales como disputas tribales, en dar una solución en la parte judicial, en aplicar la palabra de Dios a los problemas que ellos tenían. Y en la parte militar, ellos fueron los que dirigieron al ejército. Cada vez que hemos visto un juez levantado por el Señor, y él fue el comandante del ejército que fue y libertó al pueblo de Israel de los pueblos que estaban esclavos. Y en forma de tipos, porque siempre hemos hablado de la tipología en los libros que hemos estudiado anteriormente. Sí, hay un estilo de tipos de Cristo como nuestro gran libertador. Ellos fueron libertadores,
¿no? Libertadores levantados por Dios, como fue nuestro Señor Jesucristo, que nos ha libertado del pecado, de la ley, de la muerte de Satanás, de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento señala. Ellos fueron, estos líderes, estos jueces, tienen un tipo también que podemos asemejarlos en algunos aspectos a Cristo, nuestro gran libertador. Y el círculo que siempre que rodea a todos estos eventos en el libro, también dijimos que así fue el círculo. La gente hizo mal. Cuando hemos dicho que hicieron mal, es que ellos adoraron ídolos, a los ídolos de Canaán, y se apartaron de desobedecer la palabra del Señor. El Señor envió un enemigo para afligirlos, ¿no es cierto? Y cuando estaban más afligidos, 10, 20, 30, 40 años, hasta cuando reaccionaban, Dios se arrepentían, clamaban, lloraban al Señor. Bueno, Dios envió un enemigo para afligirlos cuando ellos hicieron el mal, pero cuando ellos clamaron al Señor por ayuda, el Señor levantaba un juez. Ahora, y luego que moría el juez, esa es toda la trama de este libro. El pueblo volvía, o sea, mientras estaba vivo el juez, el pueblo servía al Señor, pero moría y el pueblo volvía a hacer el mal. Esa es la trama. Eso es de cada uno de estos jueces. Dijimos que en el libro de jueces tenemos 13 de estos libertadores, aunque personalmente hay un juez, entre comillas, que es Abimelech. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Mató a todos sus hermanos para apoderarse del poder. En pocas cosas no hizo eso de haber cumplido de ser un libertador, porque él murió. Él murió en este mal que él había hecho. Pero son 15 jueces, porque tenemos que contar a Elí y a Samuel, ¿no? Dijimos que al principio el libro de Ruth estaba inserto en esta época, en este tiempo donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Así que 15 jueces es la cantidad que fueron levantados por el Señor. Y quedamos en este último, en el capítulo 13 hasta el 16 de este juez último. Este es el último. Este es el último, digamos, en este periodo que el Señor levanta. Es el número 13 y gobierna durante 14 años. Creo que se habla bastante de su historia personal de él. También dijimos que Sansón está en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Ahí también se habla de Sansón. Eso quiere decir de que si está ahí, los que están allí son hombres en los cuales han demostrado un ejemplo de fe en sus vidas. Y uno se pregunta por qué está ahí, pero bueno, así se consideró y por lo tanto está allí y algo tiene que a nosotros decirnos. Bien, entonces en este capítulo 14, no, más adelante, capítulo 13, se habla al final, donde dice el ángel del Señor promete un hijo a un hombre llamado Manoah y a su esposa estéril. Y ese hijo iba a tener que ser, dice así el capítulo 13, el versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos.
como la historia se repite una y otra vez de la mujer estéril. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú le dice, eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y le da las características de este hijo, ¿no? Primero a ella le dice que no debe beber vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, cosas que la ley establecía que no debían comerse de alimentos. Y le dice, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, esto de este voto de nazareo, la ley lo establecía mucho antes, de las características que debía tener. Ahora, es importante que miremos, porque yo puse ahí, este hijo no bebería vino, ni bebía alcohólica, y nunca se afeitaría la cabeza, porque eso era lo que se decía de los cuales iban a tomar este voto. Algunos tomaban este voto por un tiempo, pero este niño iba a ser de por vida. Esta es la diferencia, este niño iba a ser de por vida. Números capítulo 6. En Números capítulo 6 es extenso, se habla del voto de los nazareos. Por ejemplo, dice el versículo 13, abstendrá de vino y de sidra. Versículo 6:3, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarerato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Y todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer el cabello. Bueno, hay otras cosas más que también indica de su separación de ciertas cosas, pero había características, y en el caso de él, dice el versículo 7 de Jueces, capítulo 13, versículo 7, porque decía yo, este voto se podía tener por un tiempo, y mientras durara, eso está indicando un límite que podría durar. Pero el caso de Sansón, dice el versículo 7, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, era de por vida. Ahora, algo iba a hacer este hijo, él iba, como dice la Escritura, en el versículo 5, en la parte final del versículo 13:5, él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El verbo comenzar, que yo dije es importante, los verbos que están en las Escrituras, porque no hablaba la Escritura que él iba a acabar con los filisteos. Él iba a ser el comienzo de esta libertad que iban a tener. Incluso todos sabemos el fin, ¿no? Lo que pasa, los filisteos siguen. Él acabó a mucha gente durante mientras vivió. Pero los filisteos fueron destruidos ya por allá en el libro de Primera de Samuel. En el capítulo 7 tenemos ya el fin de los filisteos. Pero los filisteos fueron una nación poderosa, una nación poderosa que dominó a Israel por mucho tiempo, hasta que fueron libertados totalmente de ellos. Pero eso no ocurrió totalmente en los tiempos de Sansón. Bueno, el asunto es que entrando el versículo 24, 13 Jueces, versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y bueno, Jehová lo bendijo.
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. No tenemos mayor información. Esta manifestación en él del Espíritu de Dios, lo que sí comienza ahora a referirse sobre su juventud, ¿no? El relato lo pone en el versículo 24 como un niño, pero ese niño creció y ahora era joven. Y en el capítulo 14 dice la escritura, el verbo dice, y vio en Timnat, una ciudad filistea, una mujer de las hijas de los filisteos. La vio y dice que subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto, ¿no? Eso es la parte de él, esa es una parte importante de ver. Él vio a una mujer de las hijas de los filisteos, le dice a sus padres, y les ruega que me la toméis por mujer. Nosotros aquí tenemos que detenernos un poco porque nosotros sabemos que Dios fue muy claro en lo que él habló referente a esto que estaba sucediendo en esta época socialmente. Estos matrimonios, la unión entre los pueblos cananitas, que el Señor fue muy claro a decirle que ellos no debían emparentarse con las mujeres o dar a sus hijos a esos pueblos. Si nosotros lo hemos leído en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, para recordarnos, en el versículo 3, dentro de los discursos de Moisés a esta nueva generación, a estos jóvenes que iban a entrar ahora a conquistar la tierra de Canaán, dice la escritura en el versículo 3, versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso es lo que la ley, lo que la palabra del Señor decía, pero mire él lo que está pidiendo. Le está pidiendo a sus padres que la tomen por mujer para él. Y dice que su padre y su madre, dice que le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, le dicen, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, sin duda los padres, basados en lo que la palabra decía, le tratan de convencer a él que no está bien lo que va a hacer. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, la vio, le gustó, le agradó. Esa es parte de su vida, de lo que es el ser de la persona. A él le agradó, sin importar lo que Dios decía, si eso es el punto. Sin importar lo que la palabra de Dios decía. A mí me agrada, a mí me gustó y yo la voy a tener, sea como sea, porque a mí me agrada. Creo que es una historia que ya no necesito explicar, porque esto es más que nada un estudio, más que un sermón, pero pueden usar muy bien estas partes para poder enfatizar a veces ciertos puntos de la carnalidad, de esa parte humana del hombre, de que por sobre la palabra de Dios está su deseo, está lo que él cree, lo que él piensa, lo que le parece, y no se somete a lo que la palabra de Dios está hablando. Dice, pero aquí hay un versículo que hay que tratar de comprenderlo y entenderlo, porque pareciera así al leerse de que como que Dios está de acuerdo con esto, y esto no es así. Aquí Dios no está de acuerdo. ¿Cómo Dios va a traspasar su palabra, hermano? Porque el texto dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Qué es lo que venía de Jehová? ¿Que acaso el Señor estaba permitiéndole a él tener a esta mujer para luego entrar en una guerra contra los filisteos y matar más gente?
cuando Dios ya le había ordenado al pueblo de Israel que matara a toda esta gente que estaba ahí. A veces es bueno leer otras versiones, a veces es bueno saber los hebraísmos, las expresiones que muchas veces son necesarias saberlas. En este caso, la fuerza del versículo está acá, porque Él, aquí es un asunto de Él, porque Él buscaba ocasión contra los filisteos. Esta es una situación de Él, no de Dios. Que Dios usara esta osadía de Él para la gloria de su nombre es otra cosa. Pero era Él el que estaba detrás de todas estas cosas. No es que Dios estaba de acuerdo con esto, porque nosotros sabemos que Dios no estaba de acuerdo con lo que hemos leído, que ellos se emparentaran con mujeres de esos pueblos. Ni hicieran alianza, lo destruyeran, ni se emparentaran. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Escritura. Dios no puede pasar por delante de lo que Él mismo ha dicho. Por eso que dice, porque, aquí hay una expresión de explicación del texto, porque Él buscaba ocasión contra los filisteos. Él es el que buscaba esto. Él es el que buscaba esta camorra, ¿no? Aquí Dios no tiene nada que ver. Y bueno, y así fue. Voy a usar la palabra, yo puse aquí en el PowerPoint, se enamora, porque esa es la verdad. Se enamora de una filistea y no hubo forma, porque él buscaba ocasión, él, de querer matar a unos pocos. Y así fue. Dice el versículo 10, voy más rápido. Yo estoy tomando el 80%, o ustedes tienen que leer todo. Dice, vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. La palabra banquete, no sé, me llama la atención a mí. No voy a interpretarlo más allá, porque en los banquetes hay de todo, hay vino, hay de todas las cosas que pueden haber. Y ustedes saben que él tiene un voto, en la cual no podía beber vino, pero aquí vino y nada de producto de la uva. Por eso no voy a juzgar acá, si eso, pero aquí el texto dice, hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Había un banquete de aquellos tiempos. Y aconteció que cuando ellos le vieron, pasó que aquí él da un enigma a toda esa gente, a esas personas, eran filisteos, y en la cual si ellos adivinaban el enigma, si en 7 días, dice el versículo 12, y Sansón le dijo, yo propondré ahora un enigma, si en los 7 días del banquete, mire, un banquete bastante amplio, me lo declaráis y descifráis, yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no, ustedes me tienen que dar a mí estas cosas. Y él les dice el enigma. Pero, ¿qué pasó? En el versículo 15, después de pasados los 7 días, 7º día, ellos le pidieron a la mujer de Sansón, que era filistea, los filisteos, le pidieron, y dice, induce a tu marido a que nos declare este enigma. Induce lo que él nos diga. Y si no, te vamos a quemar a ti y a la casa de tu padre. Esa fue, imagínense la presión que hicieron sobre esta pobre mujer. Bueno, y claro, la mujer frente a esta presión dice, lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, me aborrecen, no me ama, porque no me declara el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo voy a declarar aquí, pero la Escritura dice en el versículo 17 que ella lloró en la presencia de él los 7 días. Y en esa presión, dice, el 7º día le dijo él, dice la Escritura, se lo declaró porque le presionaba. Aquí vemos una parte bastante
debilidad de nuestro amigo de Sansón. Bajo la presión de la mujer, le declaró, y ella, claro, ella al tiro se lo dijo a los hijos de su pueblo. Bien, así que él tuvo que pagar todo lo que había propuesto. Bueno, la escritura pasa de que el versículo 15 dice, entonces le dijo Sansón, porque en el versículo 1 él va a visitar a su mujer, pero el padre de ella no la dejó entrar porque se la entregó a otra, dice la escritura. Entonces Sansón le dijo, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal le hiciere. Y quemó todo, ¿no? Quemó. El padre se la había dado a otro hombre, él en este enojo que tuvo atrapó 300 zorras, tomó teas, dice el versículo 4, juntó cola con cola, le puso estos teas, estos tizones en la cola y los soltó en los campos de los filisteos, así que se quemaron todos. Así que esto trajo, como dice el versículo 6, que los filisteos indagaron quién lo había hecho y le contestaron Sansón y el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer. Así que esta gente vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Esto motivó que Sansón dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y dice que los hirió y los mató, ¿no? Cadera y mulo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Esto trajo que Israel, como estaba bajo el dominio de los filisteos, se vio obligado a arrestarlos y atar a Sansón con cuerda y entregarla a los filisteos. Y esa es la historia que está en el capítulo 15, del versículo 9 hasta el versículo 11. Los filisteos dominaban, así lo dice el versículo 11. Y vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y bueno, el asunto está de que lo trajeron y resultó que el versículo 14, que los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus brazos, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1.000 hombres. Mató a 1.000 hombres. Así es lo que... Pero la historia continúa de amorío de Sansón. Porque mire usted ahora el capítulo 16, en el versículo 1 hasta el 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, nuevamente lo que pasa con la mujer filistea. Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares, sus cerrojos, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Más o menos 20, eso está a 20 kilómetros. Por 20 kilómetros se llevó esa tremenda puerta a la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos. Se las puso en el hombro y se las llevó. Sigue el problema de los amoríos de Sansón. Ahora se enamora de otra mujer. Después de esto, el versículo 4, 16:4, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ya vemos todo
la vida personal desordenada que veo yo en Sansón. Y bueno, los filisteos acuerdan pagarle para que encuentre la fuente de la fuerza que él tiene. Él por 3 veces, como dice el capítulo 16, el versículo 10, entonces Dalila dijo a Sansón: "He aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado". Y él siempre le dijo no la verdad. Pero vemos el versículo 13, y Dalila dijo a Sansón: "Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado". Nuevamente le miente, hasta que el versículo 15 dice: y ella le dijo: "¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza". Y los textos dicen que aconteció que presionándole ella, se da cuenta que lo mismo que pasó con la primera mujer filistea, ella lo presionó y fácilmente él dijo el enigma. Ahora ella también hizo lo mismo, presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia, e hizo lo que no debía haber hecho nunca. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo la manera de dónde radicaba su fuerza. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ella confió en ella, en el amor de ella, en que ella realmente lo amaba, lo quería y quería lo mejor para ella. Pero ella no quería lo mejor para él. Él quería seguir lo que le ofrecieron a ella. A ella, si ustedes ven el capítulo 16, versículo 5, a ella le ofrecieron 1100 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata, si ella lo entregaba. Bueno, vemos lo que pasó. Mientras él duerme, le corta el pelo, lo ata con una cuerda y lo entrega a los filisteos. Los filisteos le sacan los ojos, lo meten en la cárcel, y ahí se ve obligado a trabajar para ellos, girando una piedra de molino para moler grano. Así lo dice el capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón a los filisteos, Dalila dice: "Sobre ti", y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: "Esta vez saldré como las otras y me escaparé". Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una tremenda frase que está ahí, que es digna de subrayarla. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, como si él decía cómo romper este voto, las consecuencias. Por eso hay gente que no sopesa las consecuencias que vienen luego de desobedecer lo que la palabra de Dios dice. Ya Dios no estaba con él. Ya Dios no puede estar con él. La comunión de Dios no estaba con él. La fuerza de Dios no estaba con él. Fue fácilmente, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Lo interesante de esto, el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mire, él pagó con la vida su osadía. Mientras estaba en prisión, el cabello creció de él, nuevamente, dice la escritura. Los filisteos celebraron un gran banquete y lo sacaron para burlarse de él. Y dice la escritura que el versículo 16, hablando de la muerte de Sansón, dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí.
y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Bueno, aquí él hace lo más importante que debemos hacer cuando hemos caído, es clamar al Señor. Clamó Sansón a Jehová, pero a mí me extraña la oración que él hace. Fíjense de la manera como lo hace, lo que él pide. Dice, acuérdate ahora de mí, primero pide, que se acuerde el Señor de él, fortaléceme, dame la fuerza, y te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis 2 ojos. Eso es lo que pide. Le pide al Señor que él tome venganza de esta gente por los ojos que le sacaron. Bueno, la Escritura así lo señala. El versículo 30 dice, y dijo Sansón, muera yo por los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Pura muerte, venganza, que uno ve en este libro. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron. Y claro, él juzgó a Israel 20 años, pero pagó con su vida. Pagó con su vida las necesidades. Por eso digo yo, hay cosas que tenemos, tal vez por alguna razón está en ese cantidad de nombres de fe, de Hebreos 11, porque ahí aparece el nombre de Sansón, de Jefté, de Gedeón, pero también de él. ¿Qué se consideró para ser un ejemplo de un hombre de fe? Bueno, tiene que haber algunas cosas, ¿no? Pero pareciera ser, tal vez, en esta etapa final de su vida, hay un reconocimiento de él, del error que cometió durante su juventud y que al final le llevó a perecer, a morir. Bien, hay harto que ver ahí en la historia de este varón, como en Gedeón también. Y comienzan estos últimos capítulos donde solamente nos están mostrando lo que realmente pasa en aquel tiempo. Capítulo 17, versículo 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se habla la historia de este hombre del monte Efraín que se llamaba Micaías, dice el capítulo 17, versículo 1, en la cual hace un culto personal, ¿no? Un culto personal hace este hombre con sus ídolos. Y también se habla en el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era un levita, y como dice esta historia, este Micaías le pide de que se haga cargo de su culto, de su culto, que el personal que había tenido, y porque en estos capítulos vamos a ver la idolatría personal que hay en el pueblo de Israel y también de las tribus. Y el capítulo 18, la tribu de Dan, que fue incapaz de conquistar la tierra que Josué le había dado, buscando un lugar para mudarse. Y al detenerse estos 5 hombres, que ustedes van a leer ahí en los capítulos 17 y 18, que fueron enviados, ven este ídolo y le piden al levita que les diga cómo, si realmente el cambio, el movimiento que van a hacer ellos a donde van, va a ser próspero. El levita le dice que es próspero, y lo que ellos hacen, al ver este ídolo que hay ahí en la casa de Micaías, lo roban
y convencen a este levita ofreciéndole una mejor posición. Y la otra historia fuerte es la historia de un levita que tiene nuevamente el capítulo 19, versículo 1 dice, y en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita. Fíjense que el capítulo 17 también es una historia. Hubo un hombre del monte de Efraín. Son dos historias terribles que se cuentan y se hacen ver la idolatría personal y de la maldad que hay. Esta mujer de este hombre huye de la casa de su padre en Belén. Este levita va a traerla de regreso, va a buscarla, pero los hombres de Gabaa de Benjamín toman a la concubina del levita y la violan toda la noche. Es una situación terrible, moral, que está sucediendo. Y este hombre corta a esta mujer en 12 pedazos y lo envía por todas las tribus de Israel buscando justicia. Ahora, ¿qué hacen las 11 tribus restantes? Ellos deciden unirse y ir y castigar a Gabaa, que era de la tribu de Benjamín. Pero Benjamín se levanta en la defensa y la gente de la tribu de Benjamín eran gente que tenían, dice la escritura, el versículo 15 del capítulo 19, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, que sacaban espadas, dice 26.000 hombres. Eran hombres muy diestros, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Se enfrentaron las tribus de Israel a Benjamín, pero fueron derrotados 1, 2, 3 veces, pero el Señor siempre les dijo que fueron, hasta que fueron, mire, casi exterminada la tribu de Benjamín. Quedaron solamente 600 varones con vida. 600 varones con vida quedan. Y los últimos capítulos, el último capítulo es que viendo esta situación, las otras tribus, y que una tribu iba a desaparecer y no iban a tener descendencia, buscan la manera de que ellos puedan tener mujeres, porque habían matado a todas las mujeres. Si lo único que quedaron 600 varones, para que ellos pudieran tener descendencia y la tribu de Benjamín pudiera seguir existiendo. Hubo mucho pesar, pero así se hizo justicia de esta tremenda maldad que hicieron esta gente de Gabaa, que fueron también totalmente ajusticiadas. El último libro, el capítulo, el último versículo de los jueces también dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la historia, hermanos, del libro de los jueces. Se lo voy a ya enviar para que puedan tener y puedan volver a estudiarlo, leerlo y todos los apuntes que tomaron. Espero que pueda haber una ayuda más para poder entender este tiempo, esta época no tan complicada, que después va a seguir sucediendo en la historia del pueblo de Israel. Lamentablemente, el arrepentimiento que uno esperaba encontrar en los tiempos de Isaías o en los tiempos de Jeremías no se dio. Esa fue la diferencia que se da en estos tiempos y que en el tiempo de los jueces, y que Dios levantó a un juez como libertador cuando ellos se arrepintieron y buscaron al Señor. Dios nos bendiga.